esperanza en Cristo. Saludos, bienvenidos. Estamos aquí en la iglesia La Voz de la Esperanza en San Luis, Missouri. Le habla su amigo y hermano John Dinsey, nuevamente con mi esposa Idalia aquí, alabando el nombre de Dios porque Él es bueno y por medio de Cristo Jesús podemos tener victoria y esperanza. Así es, amigos. Continuamos en la serie Victoria y Esperanza en Cristo. Y es un programa que consiste de 22 programas, conciertos y más. ¿Han sido bendecidos con la música? Amén. ¿Han sido bendecidos con el estudio de la palabra de Dios? Amén. Amén. Bueno, deseamos ya, amigos en casa, busquen sus Biblias y con qué anotar y dónde anotar, porque vamos a entrar a la palabra de Dios durante esta hora. Tenemos a Carlos Muñoz con nosotros con el ministerio de Amazing Facts. Ustedes pueden ver todo el material de ellos en su página oficial, Amazing Facts, para que puedan recibir material en español también, ¿verdad? Así es, también Amazing Facts, él es orador asociado y el fundador, y no el fundador, sino el presidente de Amazing Facts o Hechos Asombrosos es el pastor Doug Batchelor, muy conocido, fue uno de los oradores de la red del año 2000 creo que fue. Y sigue predicando el evangelio con el poder del Espíritu Santo. Sí, bueno, pues ahora 3 Avenue Latino, junto con el ministerio Amazing Facts Latino, estamos clamando al Señor, orando, oraciones intercesoras por cada persona que está mirando la programación. Durante esta hora vamos a tratar el tema Cristo sigue buscando a los perdidos. Cristo Amén. te está buscando. Vamos a estudiar este tema, pero tenemos también parte especial. Así es. Nuevamente tenemos con nosotros al hermano Daniel López, que estará participando, y más tarde durante la hora vamos a tener cuerdas de adoración. Queremos mencionar algunos temas que todavía faltan para presentar y vamos a mencionar algunos para que estén atentos. Tenemos el pastor Felipe Andino, que estará participando de enemigo a hijo y heredero. Tenemos al pastor Juan Enrique López, casi me persuades a ser cristiano. ¿Sí? Más adelante vienen en esta serie, de esta campaña evangelística, también vamos a tener, hay un mundo feliz más allá con el pastor Carlos Tamay. Tenemos también otros temas con el pastor Carlos Muñoz, Cristo o el mundo. También Jesús te está llamando con el pastor Felipe Andino y será de gran bendición. No se pierda ninguno de los temas que faltan. Sí, cómo no, también el secreto del crecimiento espiritual y cómo no perder la fe, a cargo de la doctora Gilén Molina, quien nos acompaña. También Cristo desea ser tu abogado. Amén. Así que son temas muy, pero muy cristocéntricos y basados en la Biblia, no es opinión personal. Ahora es mi placer presentarles al hermano Polo Félix. Les invitamos a que nos acompañe aquí en plataforma. El hermano Polo Félix es uno de los ancianos de la iglesia, aquí de la iglesia La Voz de la Esperanza en San Luis, Missouri. Y hermano Polo, le pregunto esta breve pregunta. ¿Seguro? ¿Cómo se siente usted siendo un cristiano, un hijo de Dios? Ser cristiano es una felicidad que no les puedo explicar. Ustedes que son cristianos la comprenden. Ser libre, Amén. tener esperanza, ser feliz, completamente feliz. Amén, amén. Amén. Este es un obrero bíblico. Esta iglesia está tan bendecida porque tienen un pastor que le encantan las almas, se preocupa por la comunidad y ustedes siempre están en algo, así que felicitaciones a cada uno de ustedes y por eso nos sentimos cómodos y confiados que cuando lleguen a esta iglesia van a ser muy bien atendidos. Invitamos a todos presentes, por favor, que se coloquen de pie para la oración. Nuestro hermano Polo nos va a dirigir en oración. Ustedes, amigos, allí, hermanos, donde quiera que estén en el mundo, por favor, acompáñenos, oremos juntos, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque no es una casualidad que nos trajiste hasta aquí.
No es una casualidad que estamos escuchando de tu palabra. Danos la fuerza necesaria, Señor, para hacer los cambios que tenemos que hacer para estar cerca de ti. Amén. Amén. Permite, Señor, que la palabra que estamos por escuchar toque nuestro corazón. Amén. Nos dé el valor, Sí, Señor. nos dé la fe y la esperanza en tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti, más cerca, cada vez más cerca. Sí, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Vamos ahora a escuchar una ofrenda musical. ¿Qué vamos a tener, Ida? Bueno, seguimos el banquete espiritual. Gloria a Dios. Estamos en celebración. Durante esta hora vamos a escuchar la participación de Daniel López. Y fíjense que el mensaje de salvación es también para los jóvenes. Aquí en esta iglesia hay muchos jóvenes y deseamos que ellos también, ustedes jovencitos, que también aprendan de este amor incondicional de Dios, porque Él murió por ti también. En esta oportunidad tenemos el tema Levántate joven a través de los labios de Daniel López. Luego escucharemos Cristo sigue buscando a los perdidos con el pastor Carlos Muñoz. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Hay algún joven que nos visita por primera vez en esta noche? Le voy a regalar este disco. Por segunda vez, ¿alguna visita joven aquí entre nosotros? ¿Quién se siente joven en esta tarde? Hermana, pase por acá. Usted levantó la mano. Venga por acá. Venga, hermana. ¿Quién dijo? Ok, le voy a dar uno también. Escribí este canto para los jóvenes. Y tú donde estés, este canto es para ti. Tenemos a un Dios grande que no importa cuántas veces tú has caído, joven, Él te va a levantar. Qué linda promesa, levántate, joven. Si lo sabes, canta conmigo de donde quiera que estés. Escucha, joven. Con tantas preguntas te veo llegar. ¿De dónde vengo, a dónde voy? No es imposible notar el dolor que destruye tu interior. ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza que reviva mi valor. Y las horas que pasan es como un día largo que destruye mi amor y me hunden más en el dolor. Escucha, levántate, joven, si has caído. Dios sabe cuánto has sufrido. No importa cuán lejos has sido, Él llega sin condición. Y aunque hayas llegado a sombras y olvido, su amor alcanzará tu abismo. Su gracia será tu abrigo, restaurando tu corazón. Escucha, joven. Hay tantos jóvenes que sufren hoy, ocultados en temor, rodeados de abismo y desconsolación, que no encuentran solución. Hoy, joven, te digo, un nuevo día ha llegado, donde puedes comenzar. Todo va al olvido, Jesús lucha a tu lado. Ya no tienes que temer, que hoy Cristo te ha dado el poder. Levántate, joven, si has caído. Dios sabe cuánto has sufrido. No importa cuán lejos has sido,
Él llega sin condición. Y aunque hayas llegado a sombras y olvido, su amor alcanzará tu abismo. Su gracia será tu abrigo, restaurando tu corazón. Levántate, joven, si has caído. Dios sabe cuánto has sufrido. No importa cuán lejos has ido, Él llega sin condición. Y aunque hayas llegado a sombras y olvido, su amor alcanzará tu abismo. Su gracia será tu abrigo, restaurando tu corazón. Ese es mi Jesús, ese es mi Jesús, ese es mi Jesús. Maranata, Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Un gozo estar aquí con ustedes, aquí en St. Louis, Missouri, con la familia 3ABN Latino. Las únicas veces que he llegado aquí a St. Louis es para llegar al aeropuerto y arrancar para Illinois, para la sede de 3ABN. Así que es un gozo estar aquí con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, gracias por el privilegio y el honor de poder estar aquí juntos para poder abrir tu palabra. Esta es la obra del Espíritu Santo, porque pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa en este momento, pero tu Espíritu nos ha dado, Padre, esa bendición de querer escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad, que podamos disfrutar y gozar y sobre todo ser transformados por ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuenta el periódico The Washington Post que en el año 2018 había una propuesta que se estaba tratando de pasar por medio del Congreso en Estados Unidos. Y la propuesta era que cada bebé que naciera se le iba a dar en una cuenta bancaria $20,000. En otras palabras, el gobierno estaban proponiendo de que cada bebé que nazca en los Estados Unidos se le iba a dar una cuenta con $20,000. ¿Cuánto le gustaría tener $20,000 ahora mismo en una cuenta? ¿Verdad que sí? A nadie le molestaría, ¿verdad? $20,000. Y claro, esa cuenta no podían tocar esos niños hasta que llegaran a la edad de 18, y era con el propósito específico para su educación. El propósito de la educación era para romper con la pobreza, o como le dicen en inglés, generational poverty, ¿verdad? Entonces, al tener 20,000, como la deuda más grande en Estados Unidos es la educación, entonces la idea era que cuando estos bebés nacieran, cuando llegaran a la edad de 18 y fueran a ir a la universidad, ellos entonces ya tuvieran, con los intereses y todo lo demás que iban a producir ese dinero, iban a tener suficiente para poder pagar sus estudios y estar libres de deudas. Amén. Ese era el plan. Lamentablemente, algunos dirían que bueno, no pasó esa propuesta. Y uno diría, qué interesante. ¿Por qué le digo esto? Porque por más que el ser humano trate de inventar propuestas o planes para tratar de romper con pobreza o cualquier problema o cualquier dilema que tenemos aquí en los Estados Unidos o en el mundo, ninguno se compara con el plan que Dios tiene, una propuesta que Dios hizo. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Vayan conmigo por favor al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis es mi libro favorito de la Biblia. Y la razón por la cual es mi libro favorito de la Biblia, porque es la culminación de lo que comenzó en Génesis, y vamos a ver de lo que comenzó desde mucho antes de la creación. Y en Apocalipsis se resume básicamente toda la Biblia. En otras palabras, para usted entender el libro de Apocalipsis, obligación, usted tiene que estudiar el resto de la Biblia. Por obligación, porque el libro de Apocalipsis, el 75% son citas directas de otros libros de la Biblia. Y tiene muchos códigos, pero en Apocalipsis capítulo 14, noten lo que dice el versículo número 6. Dice, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de San Luis. No, eso no es lo que dice ahí, ¿verdad que no? Me estoy poniendo viejo, yo creo. ¿Para predicarlo a quiénes? A Sudamérica, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y
pueblo. En otras palabras, hay un evangelio eterno que Dios envía para predicarlo, para darlo a conocer a toda la humanidad. Ahora, la palabra eterno tiene implicaciones. La palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Le hago una pregunta: si usted le hubieran depositado $20,000 en su cuenta cuando usted nace y después usted ahora viene y le dice, mire, usted tiene una cuenta que ya tiene sobre $100,000, ¿eso hubieran sido buenas nuevas, sí o no? ¿Verdad que sí? Son buenas nuevas. Pero aquí hay unas buenas nuevas eternas. Ahora, la palabra eterna implica que este evangelio no tiene origen humano. Gózatelo. Este evangelio no tiene origen humano. Este evangelio es eterno. Por ende, como es eterno, ¿viene de dónde? Tiene que venir de Dios, porque Dios es el único eterno. Y si viene de Dios, entonces le hago una pregunta: ¿está limitado a tiempo? No, porque eterno es desde antes, presente y ¿para cuándo? Por toda la eternidad. Hay un evangelio eterno que está siendo mencionado en Apocalipsis capítulo 14. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ese evangelio? ¿Cuáles son esas buenas nuevas eternas que se han estado proclamando desde antes y se estarán proclamando por el resto de la eternidad? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Vayan conmigo por favor a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vayan conmigo a Romanos capítulo 1. ¿Qué es el evangelio? Si usted le pregunta a 10 cristianos qué es el evangelio, le pueden dar 10 respuestas diferentes. Algunas se van a parecer, ¿verdad? Otras van a overlap, van a estar parecidas, y todas lo más seguro van a ser respuestas acertadas. Pero vamos a ver qué es el evangelio según la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, y vamos a leer el versículo número 16. Amén. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando usted se pregunta qué es el evangelio, aquí lo encontramos. Estos dos versículos, el versículo 16 y 17, lo vamos a estudiar. Hoy vamos a estudiar el 16, con mi próximo tema vamos a estudiar el 17. Pero noten que aquí explica qué es el evangelio, cuáles son las buenas nuevas eternas. ¿Y qué dice aquí? Que el evangelio, ¿qué es? El poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Amén. En otras palabras, el evangelio es el poder de Dios para salvar. Ahora, la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer es: ¿para salvarme de qué? Para salvarme de la enfermedad, para salvarme de los problemas matrimoniales, para salvarme de los problemas económicos, para salvarme de problemas con mis hijos. Noten, esos son problemas, no me malentiendan, pero ese no es el problema principal. El problema principal en este mundo no son los problemas financieros, ni de familia, ni de salud. Esos son consecuencias del problema principal. ¿Y cuál es el problema? Que dice aquí que Dios nos va a salvar. El evangelio es el poder de Dios para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? Pues en Mateo capítulo 1 versículo 21, cuando se habla de Jesús, dice: y llamará su nombre Jesús, Yeshua. ¿Por qué razón? Porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Ven, hermanos y hermanas, el problema principal que tenemos es el pecado. ¿Están conmigo? Y los problemas financieros, los problemas matrimoniales, los problemas de salud, la muerte, todos esos problemas son las consecuencias o los síntomas del problema principal, que es ¿qué cosa? El pecado. Ahora, una pregunta: ¿qué es el pecado? Pues según 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, el pecado ¿qué es? Transgresión de la ley. Romanos 3:20, Romanos 7:7 dicen que yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley. En otras palabras, entonces, el evangelio es el poder de Dios para salvarnos del pecado, o para salvarnos de seguir ¿qué? Viviendo en pecado o transgrediendo la ley de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? En otras palabras, el evangelio es para ponernos ¿dónde? En armonía nuevamente con la voluntad de Dios. Nadie dijo amén. Está bien, yo me emociono por ustedes. ¿Están conmigo? Porque ese es el problema que tenemos. Ahora, ya tenemos el evangelio eterno, ¿verdad? ¿Cuál es el evangelio, las buenas nuevas eternas? Que Dios tiene un plan de salvación para salvarnos ¿de qué cosa? Del pecado. Ahora, vamos a explicar o desglosar un poquito más qué es el problema del pecado. Porque el pecado, si usted lo estudia bíblicamente, es interesante. El pecado aparece con ciertas dimensiones. ¿Cómo que dimensiones? Yo le llamo los 3 aguijones del pecado. Y los 3 dimensiones del pecado son: número 1, la penalidad del pecado. Número 2, el poder del pecado. Y número 3, la presencia del pecado. ¿Están conmigo? Vamos a ver si se lo aprendieron. ¿Cuáles son las 3 dimensiones o los 3 aguijones del pecado? Número 1 es la penalidad del pecado. Número 2 es el poder del pecado. Y número 3 es la presencia del pecado. Amén. Ya lo tienen, lo apuntaron. Amén.
Porque entonces cuando dice que el evangelio es el poder de Dios para salvarnos del pecado, vamos a ser un poquito más profundo para salvarnos ¿de qué? De la penalidad del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conmigo? Le voy a dar un ejemplo. ¿Por qué de eso? Porque vamos a suponer que yo fuera un adicto a la heroína. Si yo soy un adicto a la heroína y la heroína ha acabado con mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi familia, mis negocios, me ha convertido en un desastre. Y yo vengo un día, estoy cansado de la vida de adicto, de haberlo perdido todo, de robar, de una vida destruida a causa de la droga. Y yo vengo y le digo al Señor, Señor, te pido que por favor me perdones, Señor. Yo te fallé a ti, le fallé a mi esposa, le fallé a mis hijos, le fallé a mi comunidad, le fallé a mi familia. Señor, perdóname. Le hago una pregunta. ¿El Señor perdona ese corazón contrito y sincero, sí o no? Claro que sí. ¿Cuántos dicen amén? Pero sigue siendo adicto. Amén. Entonces, en la salvación no es solamente el perdón de pecados, sino la salvación también es ¿qué? Es la limpieza, purificación y victoria sobre el pecado en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente se limita a eso tampoco el evangelio. Porque Dios no solamente quiere perdonarnos nuestros pecados, Dios no solamente quiere darnos victoria y limpieza del pecado, sino también Dios quiere eliminar el pecado de este mundo para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Porque pregunta, ¿vivimos en un mundo cruel? ¿Vivimos en un mundo malo, sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, no solamente es nuestra condición individual, sino también la condición de la humanidad. Limpiar y purificar este mundo, y la Biblia le llama la tierra nueva. Gózatelo, amén. Para mí no hay palabra más linda, creo que en la Biblia, que dice la tierra nueva. Eso suena rico, porque esta tierra vieja que todo se está corrompiendo y todo se está... Gloria a Dios que Dios nos va a dar una tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos entonces a hablar de esas tres dimensiones. A ver, ¿cuáles son las tres dimensiones del pecado? La penalidad del pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado. Empecemos con la penalidad por el pecado. ¿Cuál es la penalidad o la paga del pecado? Según Romanos 6:23, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Ahora, ¿qué muerte? La muerte eterna. Porque el mismo versículo dice que el don o la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna. Por lo tanto, hay dos opciones para la humanidad. O vida eterna o ¿qué? O muerte eterna. ¿Están conmigo? Esas son las dos opciones. Porque aquí dice claramente en la Biblia que la paga o la penalidad por el pecado, ¿qué es? La muerte eterna. Segundo, el poder del pecado. Vayan conmigo por favor a Romanos. Estamos ahí mismo en el libro de Romanos, no nos vamos a salir de ahí mucho. Romanos capítulo 7, vayan conmigo por favor. ¿Dónde reside el poder del pecado? ¿Cómo podemos llamarle el poder del pecado? Mira, Pablo le llama, en Romanos capítulo 7, Pablo le llama el pecado que mora en mí. ¿Qué frase más interesante esa? El pecado que mora en mí. Noten lo que dice Romanos capítulo 7, versículo número 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal. ¿Y qué dice sobre ser carnal? Vendido al pecado. La palabra vendido al pecado es esclavizado. En otras palabras, el ser humano a causa del pecado, nosotros nacemos con una naturaleza caída, con unas inclinaciones, unas disposiciones hacia el pecado, ¿verdad? Estamos esclavizados. Esclavizado significa que usted no se puede librar. No hay manera de usted romper con ese poder que tiene sobre usted el pecado. Entonces la pregunta es, ¿cómo es eso de que soy carnal, vendido al pecado y que soy esclavo a causa de aquello en la condición en la cual nací? Vayan conmigo ahí mismo, Romanos capítulo 6, para explicar esa condición. ¿Qué significa el pecado que mora en mí? Romanos capítulo 6. Nunca lo confundamos, por favor, con el concepto de lo que es el pecado original. Romanos capítulo 6, versículo 12. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice. No reine. ¿Qué significa la palabra no reine? Que no gobierne, ¿verdad? Recuerdan que en el otro capítulo decía, yo soy ¿qué? Yo soy vendido, esclavizado. El pecado me gobierna, me domina. Pero aquí decía, no reine. ¿Que no reine qué? No reine pues el pecado ¿en dónde? En vuestro cuerpo mortal. Esa es la carne, ¿verdad? La naturaleza caída. El pecado no tiene que reinar en este cuerpo mortal. ¿Y cómo es que el pecado reina o gobierna en mi vida? De modo que lo obedezcas ¿en qué? En sus
concupiscencias. ¿Cuáles son las concupiscencias? Las concupiscencias son los deseos distorsionados, los deseos que están fuera de armonía con la voluntad de Dios. Son los deseos egoístas, los deseos de lujuria, los deseos de orgullo, los deseos de ira, los deseos de vanidad. Esos son los deseos de la carne, y por medio de nuestra naturaleza caída dice aquí que el pecado gobierna porque nos domina por medio de nuestros deseos y nuestras inclinaciones que tenemos. Pero gloria a Dios porque el Evangelio dice aquí, no reine pues el pecado en nuestra vida. Amén. En otras palabras, usted no tiene que ser esclavo de su naturaleza caída. Nadie dijo gloria a Dios. Yo digo gloria a Dios. De eso se va a hablar más adelante. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y noten lo que dice Romanos capítulo 8, versículo número 7. Romanos 8, 7. Hablando un poquito más profundo. ¿Dónde está el problema principal? Romanos 8, 7 dice, ¿porque qué? Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Son enemistad con Dios y no sé qué. Y no se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios. Entonces, la enemistad contra la ley de Dios ahí existe, porque si el pecado es la transgresión de la ley y nuestra naturaleza caída, la carne, nuestra concupiscencia nos tienen como en guerra contra los principios de la palabra de Dios. Y Dios, ¿qué dice? Yo voy a romper con ese poder. ¿Están conmigo? Yo voy a romper para que ustedes ¿qué? Porque el plan de salvación es liberarnos del pecado. Gloria a Dios. Para que no sigamos siendo esclavos, para que no sigamos siendo arrastrados por el poder del pecado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere? Le hago una pregunta. ¿Quién usted cree que quiere que usted y yo seamos esclavos del pecado, del orgullo, de la lujuria, de la vanidad? ¿Quién usted cree que quiere que nosotros tengamos ese tipo de vida? ¿Quién? Satanás. Entonces Satanás anda por ahí diciendo, mire, tú no puedes confiar en Dios, porque Dios no merece la adoración, porque miren lo que Dios ha hecho. Mira cómo Dios los trajo a este mundo. Mira qué clase de Dios es este. Dios no merece tu adoración. Dios no merece, porque mira este mundo que Dios ha traído. Mira todo este problema. Y después encima de eso Dios hace una ley y les dice a ustedes que ustedes no pueden guardar la ley. Que Dios más injusto, que Dios más cruel. Miren este mundo, Dios no puede resolver. Son algunas de las acusaciones que encontramos en la Biblia en contra de Dios de parte de Satanás. Por eso dice la Biblia que Dios tiene que ¿qué? Destruir. Y aquí viene el concepto de la marca de la bestia y el sello de Dios. Dios dice, yo les tengo que dar una mente nueva. El concepto del sello, del sellamiento, la Biblia dice es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo escribe, sella su ley, nos da una nueva mente. Dice el nombre de Dios. Dios quiere restaurar y transformar nuestra mente para que sepamos que ya no somos esclavos. Que ya no tenemos que vivir esclavizados. ¿Cuántos dicen amén? Y la marca de la bestia, ¿cuál es? La marca de la bestia es pensar y creer en las mentiras de Satanás. Y seguir en los caminos de Satanás y tener la mente de Satanás. Contrario a tener la mente de Cristo, que es confianza pura y completa y pleno en las promesas de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que estamos estudiando. Así que noten. Las tres dimensiones del pecado, la penalidad del pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado. Y noten entonces la tercera, la presencia. ¿Cuál es la presencia del pecado? Hermano y hermana, yo no tengo que decirle, miren este mundo qué terrible es. ¿Verdad que sí? Muerte, enfermedad, guerra, violaciones, suicidio. Este mundo es terrible. Todo eso son las consecuencias de este pecado que vemos en ese contexto. Así que si el evangelio eterno, desde antes de la creación, hay un evangelio, unas buenas nuevas de que Dios nos va a salvar de la penalidad del pecado, del poder del pecado y la presencia del pecado. La pregunta es ¿cómo? Y aquí vamos al asunto. ¿Cómo Dios nos va a salvar del pecado, de su penalidad, su poder y su presencia? Y la contestación se encuentra en el pacto eterno. ¿En dónde se encuentra? En el pacto eterno. Vayan conmigo por favor al libro de Gálatas. Vayan conmigo. Después de Romanos, usted sigue, está en los libros de Corintios. Y cuando usted llega, ahí mismo está el libro de Gálatas. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3. Noten lo que dice en Gálatas capítulo 3, el primer versículo de Gálatas que vamos a leer. Gálatas capítulo 3, cuando estén ahí digan amén. Amén. ¿Cuántos se gozan en estudiar la palabra de Dios? Amén. Yo por más desanimado que yo esté, por más triste que yo esté, cuando me toca compartir la palabra de Dios, sea individualmente o así, yo me gozo. El Señor, ¿verdad? En compartir la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, ¿cuántos están ahí? Noten lo que dice el versículo número 8. Y la escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a quienes,
a los gentiles, que son los paganos, los que no son del pueblo de Israel. Dice así: dio de antemano la buena nueva ¿a quién? A Abraham, diciendo: en ti serán benditas, ¿qué cosa? Todas las naciones. Esa frase, la buena nueva, es evangelio, es la misma palabra. Y lo que está diciendo es que Dios a Abraham le dio ¿qué cosa? El evangelio. Ahora, ¿qué me dice esto? El mismo evangelio está diciendo aquí que nosotros estamos estudiando, es el mismo evangelio que Dios le dio a Abraham. Amén. Porque Dios no cambia. ¿Están conmigo? Es el evangelio eterno. Ahora, le voy a mostrar que Abraham, usted dirá, pero eso fue hace tanto y tanto tiempo. Abraham dice aquí que Dios también le predicó a Abraham el mismo evangelio que yo estoy compartiendo con ustedes. Amén. Pero aún antes de eso, ¿cómo? Sí, aún antes que Abraham, porque ¿cómo se le llama? El evangelio eterno. Gálatas capítulo 3, versículo 17. Noten lo que dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios, ¿para con quién? Para con Cristo. Y la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. En otras palabras, aún antes del monte Sinaí, cuando Dios quiere establecer su pacto con el pueblo, dice Dios, antes de eso le predicó el evangelio a Abraham. ¿Y saben qué? Le predicó el evangelio a Adán, a Eva, a Noé, a Enoc, a todos los que vinieron antes de Abraham, todos los que vinieron después de Abraham, todos los que vinieron antes que nosotros, todos los que están presentes nosotros y todos los que aún faltan por llegar. Es un evangelio eterno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuándo fue que entonces este evangelio se presentó por primera vez? Aquí lo explica en el versículo 17, la primera parte. El pacto, ¿qué cosa? Previamente o antes ratificado por Dios, ¿para con quién? Con Cristo. Espérate un momento. Antes de nosotros, antes del monte Sinaí, antes de Abraham, antes de Adán, aquí dice que Dios Padre ya había ratificado, previamente ratificado para Dios, por Dios, ¿para con quién? Para con Cristo. Y la pregunta es, ¿antes de qué? ¿Cómo que antes de? Noten, les voy a compartir una cita del libro El deseado de toda la gente, que nos da un poquito de luz y luego vamos a confirmar todo esto con la palabra de Dios. Deseado de toda la gente, noten lo que dice esta cita. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido ¿en qué? En un pacto. Este es el pacto eterno. ¿Para qué? ¿Para qué es el pacto? Para redimir al hombre en caso de que fuese ¿qué? En caso de que el hombre fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería ¿qué cosa? El fiador o el garante ¿de quién? ¿De los salvados? ¿De los cristianos? ¿De quién? De toda la especie humana. Vamos a gozar. El pacto previamente o antes ratificado para Dios Padre con su Hijo Cristo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. En otras palabras, ya el Padre y el Hijo habían entrado en un pacto, un acuerdo ¿de qué? De redimir, de rescatar a toda la humanidad antes de tú haber sido creado. ¿Qué? Antes de Dios haber creado, Dios sabía, conocía lo que iba a acontecer al darle libertad moral a sus seres creados. Y sabía que iba a haber una caída. Era parte de la situación. Pero Dios, ¿qué hizo? Desde antes ya tenía un plan, un pacto, un acuerdo, una promesa de bendición. El Padre y el Hijo que iban a hacer a redimir, y Cristo sería el garante, la promesa, la garantía de que el ser humano iba a tener un Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a empezar con los tres problemas: la penalidad, el poder y la presencia. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a empezar con el primer problema. Primera de Pedro, después que pasa Timoteo, después que pasa Tito, después que pasa Filemón, después que pasa el libro de Hebreos, ahí encontramos Santiago y ahí te encuentras con Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo número 18. ¿Llegaron ahí?
Noten lo que dice. Sabiendo que fuiste, ¿qué? Rescatado. La palabra es redimido. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino que fuimos rescatados con cosas como oro o plata, sino con qué fuimos redimidos, rescatados. Con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y escuche bien lo que dice el versículo 20. Ya destinado o prometido, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para manifestar en los posteros tiempos, ¿por amor de quién? Por amor de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aquí dice, hermano y hermana, que desde antes de Dios haber creado la humanidad, ya el plan era que Cristo iba a ser el cordero de la humanidad, que Cristo iba a morir por toda la humanidad, que Cristo iba a darle una oportunidad de redención y rescate a toda la humanidad. ¿Para qué? Para que pudiéramos vivir nuevamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y claramente en la Biblia enseñan que en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva rechazaron la gracia de Dios, cuando rechazaron el regalo de Dios, dice que en ese momento Dios dijo, el día que coman de ese árbol, ¿qué le dijo? Ciertamente morirás. Génesis 2:17. En otras palabras, como me está rechazando a mí y Dios es el dador de vida, al rechazar al que da la vida, ¿qué usted está pidiendo? ¿Muerte? Y Dios le dijo, el día que ustedes me rechacen, que no quieran que yo esté con ustedes, yo los voy a permitir porque yo soy un Dios de amor y la esencia del amor es la libertad. Y efectivamente en Génesis capítulo 3, Adán y Eva deciden desobedecer a Dios. Y las implicaciones son varias, pero básicamente el enemigo usa dos métodos para hacer que usted y yo no queramos estar en la presencia de Dios. El enemigo usa dos métodos para llevarnos a nosotros a pecar o a desobedecer a Dios. Primer método es que distorsiona el carácter de Dios. ¿Qué dice? Mire, ese Dios no es tan bueno como ustedes creen. Ese Dios es un mentiroso. Así le dijo a Adán y Eva. Y le creyeron, le dijo a Eva, perdón. Y otra cosa que utiliza Satanás, aparte de distorsionar el carácter de Dios, porque si distorsiona el carácter de Dios, entonces usted cuestiona, pues este Dios no es tan bueno. Este Dios parece que no es tan bueno para que nosotros le sirvamos. ¿Y qué utiliza Satanás para llevar a cabo ese mensaje de distorsión del carácter de Dios? ¿Sabe lo que utiliza? Una bestia. ¿Qué utilizó en el jardín del Edén? Una bestia, una serpiente. Pregunta en Apocalipsis, ¿qué está utilizando Satanás según Apocalipsis capítulo 13 para engañar a los moradores de la tierra en cuanto al carácter de Dios? ¿Qué está utilizando? Una bestia también. ¿Están conmigo? Gózatelo, no te preocupes, yo sé que a veces toma tiempo, ¿verdad? Pero es sabroso lo que está diciendo. Las cosas no han cambiado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice la Biblia, dice en Génesis, que se supone que en ese día Adán y Eva, ¿qué se supone? Ciertamente morirán, dejarán de existir, dejarán de respirar. Pero la Biblia dice que no murieron en ese día. ¿Por qué no murieron? Porque ¿qué? Porque dice que en ese día Dios los vistió ¿con qué? Con pieles de animales. En otras palabras, Adán y Eva no murieron porque en ese día la sentencia de muerte que le pertenecía a la humanidad cayó ¿sobre quién? Sobre el Cordero de Dios. Amén. En otras palabras, Dios le estaba mostrando por medio del sistema de sacrificio, ¿qué cosa? Un símbolo, un tipo, una representación de aquel que iba a venir y dar su vida por la humanidad. De aquel que iba a venir a darle una segunda oportunidad a toda la humanidad. ¿Para qué? Para que pudieran responder al amor de Dios y pudieran ellos entonces desear y anhelar vivir para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Ese, hermanos y hermanas, es el comienzo del plan de salvación en ese contexto. Y por eso dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice el cordero que fue inmolado ¿de cuándo? Desde la fundación del mundo, amén. ¿De qué cordero está hablando? De Cristo Jesús. Y ahí mismo en el jardín del Edén se le estaba predicando. Dios le predicó el evangelio a Adán y Eva y a toda su posteridad y a toda la humanidad diciendo que la humanidad no tiene que morir porque tiene un Salvador, amén. Usted no nace necesitando de un Salvador, hermano y hermana. Usted nace ya teniendo un Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Ya teniendo aquel que va a dar su vida por usted y que quiere. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí está la redención, el rescate. ¿Por qué cosa? Por la penalidad por el pecado. ¿Están conmigo? El rescate de la penalidad de la muerte eterna. Ya Cristo Jesús pagó la muerte eterna. ¿Para qué? Para que usted y yo no tuviéramos que pagarle y pudiéramos nosotros responder ante su amor y Él entonces darnos y regalarnos nuevamente la vida eterna. Gloria a Dios. Segundo problema, el poder del pecado. Vayan conmigo a el libro de Efesios.
Efesios. Efesios está antes de Pedro, ahí sí que vamos a tener que darle para atrás. Si recuerdan dónde estaba Romanos, está después Corintios, está el libro de Gálatas, y entonces después de Gálatas se encuentra el libro de Efesios. Vayan conmigo, Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo número 1. Recuerden, estamos hablando del evangelio eterno, el pacto eterno que el Padre hizo con su Hijo Cristo Jesús. ¿Para qué? Para salvar a toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Efesios capítulo 1. ¿Cuántos están ahí? Miren, estos versículos son una cosa espectacular. Yo necesitaría una semana completa para desglosar lo espectacular que son estos versículos del libro de Efesios. Noten lo que dice Efesios capítulo 1. Vamos a empezar en el versículo número 3. Dice así, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? Paremos ahí un momento. Le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes estaban vivos cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto? Ninguno. Y noten que Pablo dice que nos ha bendecido ¿con qué? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. ¿Están conmigo? En otras palabras, aquí dice que desde antes de usted haber nacido, porque usted y yo no habíamos nacido para este tiempo, incluso antes de Pablo haber escrito esto, Pablo dice que Dios ya tenía todas las bendiciones espirituales para toda la humanidad. ¿Qué? Toda la humanidad. Ya tenía ¿qué? La promesa de todas las bendiciones necesarias y requeridas. ¿Para qué? Sigamos leyendo. Versículo número 4. Según nos escogió ¿en quién? En Cristo. ¿Cuándo Dios te escogió? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa frase delante de Él es todos los días de nuestra vida ahora. Dice Lucas capítulo 1 versículos 74 y 75. ¿Sabes que cuando yo era un sinvergüenza en la calle, le compartí al hermano Polo que antes, yo llevo 15 años como cristiano adventista. Antes de ser cristiano yo era un ateo, yo era un sinvergüenza de primera categoría. ¿Y saben qué? Yo bebía, yo fumaba, yo usaba droga, yo hacía cuánto disparate. Pero ¿saben qué? Yo nunca estuve tentado a hacer nada de esas cosas frente a mi papá. Yo respetaba tanto y tanto a mi papá que yo nunca frente a él me atreví jamás a fumar un cigarrillo, a usar drogas, nunca. ¿Están conmigo? Cuando usted vive delante de su Padre Celestial todos los días, usted le va a tener tanto amor y tanto respeto al saber y conocer quién es Dios, que usted tampoco va a querer desobedecerlo y hacer las cosas que no le agradan. Amén. Le fluye naturalmente. Aquí dice, hermanos y hermanas, que Dios dice en el versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Que Dios, ¿qué? Hermano y hermana, Dios te escogió a ti. Desde antes de haberte creado, ya Dios te tenía en su mente. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios estaba pensando en ti. ¿Y con qué propósito, con qué fin? Dice el libro de Isaías capítulo 43, versículo 7, que Dios nos creó para su gloria. La razón por la cual tú existes es que Dios te creó para que por medio de ti Él pueda glorificarse y otras personas puedan conocer quién es ese Dios tan maravilloso que nos dio salvación desde antes de la fundación del mundo. Pero Carlos, yo soy un pecador, yo soy un desastre, yo soy un bebedor, yo soy una prostituta, yo soy un drogadicto, yo soy un violador. Dios ya sabía. Dios sabía eso ya. Desde antes de haber creado, ya Dios sabía lo peor de cada uno de nosotros. Y aún así nos creó. ¿Para qué? Porque Él quería mostrarte su gloria. Él quería mostrarte cuán valioso y precioso eres ante sus ojos. ¿Para qué? Para que puedas decir, yo no quiero seguir en esa vida de pecado. Yo quiero vivir para este Dios tan increíble. Que antes de haberte creado, ya sabía lo terrible tuyo y mío. Y aún así, ¿qué dice? Nos amó con amor eterno y nos tenía en la mente para crearnos ya. ¡Wow! ¿Que Dios sabía eso? Sí, hermano y hermana, ya Dios sabía. Y dice aquí que te escogió a ti y a mí. Pregunta, ¿no son buenas nuevas eternas estas? Que lo peor de ti y de mí, Dios dice, sí, ya yo lo sé.
y te perdono. Ya te perdoné en mi Hijo Cristo Jesús. En Él desde antes de haberte sido creado, te perdoné. Amén. Te perdoné. Noten lo que dice, versículo número 5. Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en ¿quién? En el amado. Ya usted y yo somos aceptos en Cristo Jesús. Y aquí dice que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En otras palabras, yo no sé si usted tiene una mala relación con su papá y su mamá, si su papá y su mamá lo abandonó. Yo no sé si su papá y su mamá lo entregó y no quiere nada que ver con usted. No importa, porque aquí me dice que Dios, desde antes de haberte creado, Dios te escogió a ti para adoptarte, para que tú seas hijo e hija de Dios. Sabiendo lo terrible que somos, aún así dijo, yo quiero que tú seas mi hijo y mi hija. Aunque tu padre y madre terrenal te hayan rechazado, yo te acepto. Y te acepté en mi Hijo Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? Desde antes de haberte creado. Ya yo te aceptaba y ya yo te acepté y ya te amo. Amén. ¿Qué hizo? Nos predestinó para ser su hijo. Ahora vamos a parar un momento y hablar de la predestinación. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de predestinación en este mundo. Mayormente. Uno es la predestinación bíblica y la otra es la predestinación calvinista. La predestinación calvinista enseña que Dios arbitrariamente ha escogido a algunos para salvación y a algunos para perdición, independientemente de la decisión de la persona. Yo le voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos a Johnny y Dalia y a Tita, ¿verdad? Voy a usar un ejemplo, no lo tomen en serio, ¿ok? Según la predestinación calvinista, Dios dijo, Johnny se va a perder y Tita se va a salvar. No importa lo que Johnny y Tita decidan hacer, John se va a salvar y Tita se va a perder, o perdón, al revés, independientemente y arbitrariamente de lo que ellos quieran decir o hacer. Dios decide, no importa lo que tú quieras y lo que tú hagas, tú te pierdes, y no importa lo que tú quieres y tú hagas, tú te salvas. Le hago una pregunta, ¿eso es bíblico? ¿Ese es el Dios de la Biblia? Tito capítulo 2 versículo 11, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Cristo no murió por los salvos, Cristo murió por cada ser humano, aún los que lo rechazan, aún los que lo clavaron en la cruz del Calvario. Aún los que los torturaron, Cristo murió por ellos. Y le dio la libertad y la vida misma para que ellos pudieran hacer eso. ¿Con qué? Con que al fin que pudieran reconocer que Él es el Salvador y pudieran arrepentirse y entregarse a Él. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los seres humanos sean salvos. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Timoteo 4, 10. Confiamos en el Dios viviente, el cual es el Salvador de ¿quién? De toda la humanidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y dice Josué capítulo 24 versículo 15, escoge hoy a quién vas a servir, pero yo y mi casa serviremos y escogemos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hermano y hermana, Dios nos ha dado la libertad de escoger y decidir. Dios es amor y la esencia del amor que es la libertad, y Dios no fuerza ni obliga a nadie. ¿Cuántos dicen amén por eso? Esa es la predestinación calvinista que dice que Dios dice, este se salva y este no, y no importa lo que ellos quieran o lo que ellos hagan, no importa. No. Ahora le voy a explicar la predestinación bíblica. Le voy a dar dos ejemplos. El domingo, mi esposa y yo, que está ahí atrás, tenemos un vuelo para regresar, para salir de San Luis a California, a Sacramento. Nosotros tenemos el vuelo ya con nuestro nombre y el asiento. Ya el vuelo está pago, ya el asiento está ahí. Yo sé cuál es mi asiento, yo sé cuál es el asiento de mi esposa, yo sé todo. Ella y yo, mi esposa y yo, estamos predestinados para salir hacia California el domingo. Ya yo tengo la promesa, yo tengo el ticket, el recibo, con el pago, con mi esposa y yo. El día que tenemos que estar en la puerta, la hora que sale el avión y la hora de llegar a California. Estamos ya predestinados.
para ir a California. ¿Están conmigo? Pero le hago una pregunta. ¿Qué tiene que hacer mi esposa y yo para poder recibir la promesa de la aerolínea que nos va a llevar a California? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que estar en la puerta a la hora que dicen que tenemos que estar ahí. Porque escúcheme bien, si no estamos en la puerta, en el aeropuerto, a la hora que dicen que va a salir ese avión, ¿qué sucede? ¿El avión va a esperar por nosotros? No, adiós. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mi esposa y yo? Tenemos que ponernos en posición o ubicarnos en el lugar donde podemos hacer que esa promesa que la aerolínea nos dio se cumpla. Hermano y hermana, usted y yo y toda la humanidad está predestinada ¿a qué? A la salvación. Cada ser humano que ha nacido, que vive y que nacerá, ya tiene con la sangre del Cordero la promesa hecha en el pacto eterno ¿de qué? De que cada ser humano ya tiene un asiento con su nombre para ir al reino de los cielos. Amén. Porque Cristo redimió a toda la humanidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que no todo el mundo quiere montarse en ese avión. No todo el mundo quiere recibir esa promesa. No todo el mundo lo quiere. ¿Y qué ocurre? Dios no obliga a nada ni a nadie. ¿Están conmigo? Le doy otro ejemplo. Si yo le diera a usted un cheque por $1,000,000, ¿cuántos de ustedes estarían contentos? Levante la mano. ¿Cuántos? La única persona que nunca levanta la mano es mi esposa. ¿Saben por qué? Porque ella sabe que yo soy un pelado. En Puerto Rico significa que estoy sin dinero. En dominicano es que no tengo chelitos. ¿Verdad? Pero si yo le doy el cheque es una promesa. ¿Verdad que sí? Y ahí está la firma. Si yo le doy un cheque, usted no debe celebrar. Porque usted primero diría, wow, qué bueno. Pero ¿qué usted tiene que hacer con ese cheque para poder recibir la bendición que está prometida en ese cheque? ¿Usted tiene que hacer qué? Depositarlo o cambiarlo. ¿Están conmigo? Hermano y hermana, cada ser humano nace en este mundo con el cheque de la salvación escrito con la firma de la sangre del Cordero de Dios. Todo ser humano ya nace con la promesa de que ¿qué? De que Cristo nos quiere salvar. ¿Cuál es el problema? Que no todo el mundo deposita ese cheque. No todo el mundo deposita el cheque para recibir esa bendición. Usted puede rechazar ese regalo. Y le doy un ejemplo. Me acuerdo una vez, era Navidad, yo era un pequeñito y mi familia del lado de mi mamá son dominicanos, del lado de padre son puertorriqueños. Y me acuerdo que en las Navidades mi abuela venía. Y cuando mi abuela venía, se paraba en cada Navidad en su asiento. Y éramos un montón de primos, yo tengo un montón de primos. Y cada Navidad nos sentábamos y mi abuela venía uno por uno con regalos. Este regalo de Santa Claus para Rosemary. Y Rosemary emocionada como una culebra. ¿Verdad? Este regalo es para Annie. ¿Verdad? ¿Cómo usted cree que yo estaba? Esperando que mi abuela me llamara mi nombre. Y cuando agarra el regalo y dice, este es para Carlos. Como una bala salía corriendo y agarraba ese regalo, amén. Gozoso. ¿Y qué yo hacía con ese regalo? ¿Qué usted hace con el regalo? Enseguida lo abre. Pero me acuerdo una vez, cuando abrí el regalo, una tía mía me había regalado un par de pantalones. Yo tengo 10 años. ¿Usted cree que yo quiero un par de pantalones de calzoncillo? No, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Juguete? ¿Usted sabe lo que hice con ese regalo? Lo tiré. No lo quiero. ¿Están conmigo? Lo rechacé. Dios le ha regalado a toda la humanidad el regalo del perdón, de la victoria y la vida eterna. Amén. Con su nombre ya escrito. Pero ¿cuál es el problema? Que muchos no quieren el regalo, lo echan o lo botan. Y termino con una mujer llamada Rahab, prostituta, pagana. Y cuando los espías de Jericó, los espías de Israel llegan a Jericó, y ella se encuentra con ellos, y ellos le dicen a ella, el Dios de Israel viene a destruir esta ciudad y te quiere salvar a ti. Pero yo soy prostituta. Ya lo sabe. Dios ya sabía que tú eras prostituta y moabita, y pagana encima de eso de Jericó. Rahab, ya Dios lo sabía y Dios te estaba ya pensando y ya había pensado en ti para salvarte por toda la eternidad. Amén. ¿Qué usted creen que hizo en el corazón de Rahab? ¿Usted cree que ella quería seguir viviendo la vida de prostituta?
Cuando ella conoce a ese Dios tan increíble, tan poderoso, que la quiere libertar, que ya la perdonó, que ya la liberó. ¿O qué usted cree que ella hizo? ¡Qué Dios tan grande! Y le entregó su vida al Señor. Amén. Cuando vio cuán grande es el amor de ese Dios, que aún antes de haberla creado, ya Dios sabía que iba a ser prostituta y aún así la amaba y la perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Mi pregunta en esta noche es, quizás entre nosotros hay algún Rahab, quizás entre nosotros hay una prostituta, quizás entre nosotros hay algún vendedor de drogas, o mentiroso, o orgulloso, o ladrón, o mentiroso entre nosotros. Y yo quiero que tú, tanto los que están aquí como también los que están viendo en televisión, que entiendan que Dios ya sabía lo peor de ti y de mí, y aún así te aceptó, te redimió y te anhela y te ama más que nada desde antes de la fundación del mundo. Pregunto, ¿cuántos quieren decirle, Señor, cuán grande y hermoso eres, Señor? Pónganse en pie, vamos a ponernos en pie. Cuán grande y hermoso es, Señor. Cuán grande y hermoso es. ¿Cuántos dicen amén? Voy a hacer un llamado más, pero antes de hacer el llamado voy a orar para cerrar la programación y para hacer el último llamado. Padre Santo, te damos gracias por el regalo y el precioso. Te damos gracias porque antes de habernos creado ya nos habías redimido, Señor. Gracias por la preciosa oportunidad de vida eterna, de redención, de victoria en Cristo Jesús. Ya dada, ya prometida, ya pactada en tu Hijo Cristo Jesús desde antes. Sabiendo lo peor de cada uno de nosotros, aún, Señor, así nos amabas con un amor eterno y nos escogiste y nos aceptaste en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ese regalo. Y ayúdame, Señor, ahora a vivir en armonía con Él. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.